Hoy le damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar con ustedes una vez más y poder continuar en nuestro estudio, en el Evangelio de San Juan. Padre, damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra juntos. Rogamos, Padre, que realmente sea tu Espíritu el que ministre a cada uno de nosotros, que realmente haya una obra tuya en la vida de cada uno de nosotros y que realmente tu nombre sea glorificado por estos momentos que compartimos aquí el día de hoy. Te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad y por tu palabra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada iniciamos este estudio y vimos que en el capítulo 20 y el versículo 31, el apóstol Juan da a entender por qué escribe este evangelio. Él dice de que el Señor había hecho muchas señales, pero que él, Juan, escribió estas para que pudiésemos conocer que realmente Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. En otras palabras, Juan no solamente quiere que conozcamos realmente quién es Cristo, sino que quiere llevarnos a la fe en Cristo, que es de vital importancia para cada uno de nosotros. Dios tiene algo de importancia que quiere darnos por medio de su Hijo Jesucristo, y Dios nos la ofrece por medio de Él. Y entonces Juan desea que nosotros podamos llegar a conocer a Cristo como Él conoció al Señor Jesucristo. Este evangelio, como dijimos, la primera parte, los primeros 12 capítulos, contienen 7 señales por las cuales Juan busca demostrarnos que realmente Cristo es el Hijo de Dios. Y luego, del capítulo 13 hasta el final del libro, tenemos algunas instrucciones que son para los que han creído, para los que han tomado ese paso de fe en su vida y han decidido seguir a Cristo. En este día, nosotros queremos examinar el primer testimonio de Cristo, el primero que testifica de Cristo y también el primero de esas señales. Entonces vamos a estar mirando del capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 22 del capítulo 2. Ahora, la semana pasada también iniciamos introduciendo este libro y introduciendo el prólogo con la cual el apóstol Juan inicia este evangelio. Del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 18, Juan nos presenta con el verbo de Dios. Nos presenta con el que es la manifestación, la revelación perfecta de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, leemos de que Dios en otros tiempos, en el pasado, ha hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, pero que en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que el Señor Jesucristo es una manifestación totalmente distinta de Dios de las que encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habla por medio de otros hombres que han conocido al Señor, que han conocido la voluntad del Señor. Pero aquí, en estos últimos días, aquí en este Evangelio, Dios mismo se ha revelado a nosotros
por medio del Hijo. Aquí en Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Sin embargo, es el Hijo que ha manifestado a Dios a cada uno de nosotros. Entonces, este verbo que vemos aquí al inicio de este evangelio es aquel verbo eterno que estuvo con Dios, que es Dios, por las cuales todas las cosas fueron hechas. Y luego el versículo 14 nos dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan, como vimos también la semana pasada, es testigo de las obras de la vida de Cristo. Y en este evangelio Él testifica de lo que Él ha visto, de lo que Él ha conocido. Y Él quiere que nosotros también lleguemos a conocer a Cristo, que lleguemos a conocer a este, que es aquel verbo eterno. El evangelio de Juan, como a todas las escrituras, nos manifiestan a un Dios triuno. Nos manifiestan el misterio y la maravilla de la Trinidad. Un Dios eterno que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio y una verdad que nos revelan algo de la gloria, la grandeza de Dios y la perfección de Dios. Dios no es un ser solitario, ni tampoco es un ser que creó a una criatura y envió a esa criatura al mundo a morir por los pecadores, sino que Dios es un ser que ha gozado a través de la eternidad de una relación perfecta, de amor, de unidad, de comunión. Dios, antes que todo fuese hecho, disfrutaba una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Dios decide redimir a los hombres, Él no envía a otro a sufrir en nuestro lugar, sino que Él mismo, a través del Hijo, Él mismo viene a tomar nuestro lugar y Él mismo enfrenta el juicio que nosotros merecíamos. Es decir, en la persona de Cristo vemos en su perfección la gracia y el amor de Dios para cada uno de nosotros. Cuando aquel verbo eterno fue hecho carne, entró en este mundo, tomó forma de hombre, nació de una mujer con el propósito de tomar ese lugar que nos pertenecía a nosotros. Que Él como hombre, sin pecado, fuese a esa cruz y enfrentase el juicio que cada uno de nosotros merecemos como pecadores ante un Dios santo. La paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y en esa cruz clamó a los cielos y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos el Verbo, el Hijo Eterno, enfrentaba el juicio que nosotros merecíamos. El Padre Eterno dio su Hijo, quien sufrió en nuestro lugar. Y a través de esa obra de un Dios triuno, logra nuestra redención y nuestra reconciliación, para que por medio de la obra de la cruz hubiese paz para con Dios, para que un Dios justo pudiese demostrarnos su gracia, su misericordia y su amor, porque Cristo ha satisfecho la justicia de Dios, muriendo en lugar nuestro. Entonces, Juan, al iniciar este evangelio, nos abre los ojos a este enorme misterio. Nos dice, en el principio era el Verbo, mucho antes de que haya sido hecho carne, sino que el que es espíritu, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ahí vemos la relación entre el Hijo y el Padre.
Y dice, y aquel verbo era Dios. Porque hay un solo Dios que existe eternamente en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego dice de que por Él, por el verbo, todas las cosas fueron hechas. Y aquí tenemos un increíble misterio. Que aquel verbo eterno, dice en el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Es algo increíble. Pero justamente por eso Juan nos va a presentar estos señales para que sepamos que es cierto. Y de que a través de la fe en el Hijo de Dios, nosotros también podamos gozar de la salvación de Dios, conocer su perdón, conocer esa vida abundante que Él desea dar a cada uno de nosotros. Entonces Juan inicia este evangelio, en este prólogo, con este hermoso misterio del Verbo eterno que fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Y luego nos presenta a partir del versículo 19 con el primero que da testimonio de que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Iniciando en el versículo 19 tenemos a Juan el Bautista. El Antiguo Testamento, el libro de Isaías, como pueden ver en el versículo 23 de este capítulo, daba testimonio de uno que vendría y que llamaría a la nación de Israel al arrepentimiento en preparación para la llegada del Mesías. Y Juan el Bautista, no debemos confundirlo con el apóstol Juan, sino que Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, sale del desierto proclamando a la nación de Israel que se arrepienten de sus caminos y que preparen sus corazones para la llegada del Salvador. Y cuando la nación de Israel le pregunta a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta que esperábamos? ¿Eres tú el Mesías? Juan dice, no lo soy. Sino que él dice que el que me envió a bautizar con agua me ha enviado para que a través de mí fuese revelado a la nación de Israel aquel que ha de venir, aquel que bautiza con el Espíritu, aquel que es mayor que yo. Él dice en el versículo 33 del capítulo 1, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y notan lo que dice en el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Incluso Juan, que era físicamente mayor que el Señor Jesucristo, reconoce que Cristo es antes que Él. Él dice en el versículo 27, este es el que viene después de mí, o sea, Cristo, el cual Él había de denunciar, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. La gloria del Señor Jesucristo, el que habría de venir después, pero que era antes, y que era tan grande, de que Juan el Bautista, profeta de Dios, dice, yo no soy digno ni siquiera de arrodillarme delante de Él, y desatar el calzado de sus pies. Este es el que da testimonio de Cristo y que reconoce que a través de del Hijo de Dios, viene la salvación para los hombres. Pues en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy yo que puede quitar el pecado, está confesando Juan el Bautista, sino que él apunta al que puede salvar. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo.
No hubo ninguno jamás que pudiese hacer tal cosa, pero ahora viene el Salvador, el Hijo de Dios. Y a través del testimonio de Juan el Bautista, 2 de sus discípulos comienzan a seguir a Jesucristo. Juan, el apóstol, y el apóstol Andrés eran, como vemos en el versículo 35, ellos eran discípulos de Juan el Bautista antes que fuesen discípulos del Señor Jesucristo. Y ellos, cuando escuchan el testimonio de Juan el Bautista, dejan a Juan para comenzar a seguir a Jesús. En otras palabras, el apóstol Juan y Andrés eran hombres religiosos, temerosos de Dios, hombres de fe. Pero con toda su religiosidad, con todo su temor de Dios, no bastaba. Aún faltaba algo en sus vidas. Aún había una necesidad que Juan el Bautista no podía suplir. Y por ese motivo, cuando escuchan del Cordero, dejan a Juan en busca de la salvación. Y es precisamente a Cristo que cada uno de nosotros necesitamos. Porque el mundo está lleno de hombres y mujeres religiosos, pero cada uno de nosotros necesitamos conocer al Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, en el versículo 35, Juan y Andrés comienzan a seguir a Jesús. Y Jesús los ve. Ellos son curiosos. ¿Quién es este Cordero? Y comienzan a seguir a distancia. Y Jesús los ve y dice, ¿qué busca? Ellos no dicen que estamos buscando un mejor trabajo, estamos buscando una casa nueva, estamos buscando un carro último modelo. Sino que ellos dicen, queremos conocerte a ti. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras, Señor? ¿Dónde está el Dios vivo y verdadero? Pues aquí responde el Señor y dice, vengan y vean. El Señor nos invita a cada uno de nosotros a conocerle a Él. El Señor dice en el Evangelio de Mateo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Porque la salvación, como la vemos aquí en la Biblia, como la vemos aquí en el Nuevo Testamento, es solamente a través de la fe en Cristo. Es solamente a través de una relación personal con el Salvador. Y así que Juan y Andrés inician su viaje con el Señor Jesucristo. Ellos inician una relación con el Señor Jesucristo a través del cual llegarán a conocerle a Él como el Hijo de Dios. Andrés inmediatamente da testimonio a su hermano Simón, dan testimonio a Felipe, a través de Felipe llega a oír de Cristo Natanael. Y Natanael no cree que Cristo pudiese ser el Mesías, en duda. Pero de curioso sigue a Felipe, llega donde el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo hace algunos comentarios que resultan que Natanael dice, ¿cómo me conoces? Y el Señor Jesucristo le dice a él en el versículo 48, dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo, antes que Felipe te llamare, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y mira lo que dice Natanael en el versículo 49. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Esas sencillas palabras, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, eran suficientes para convencer a Natanael de la deidad de Cristo. Él reconocía de que era humanamente imposible de que el Señor Jesucristo le haya visto ahí, pero él reconoce la omnipresencia del Verbo de Dios. Él reconoce de que el Señor Jesucristo había visto lo que otros hombres
no pudieron haber visto. Y de inmediato él confiesa y reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. Así que en este primer capítulo tenemos el testimonio de Juan el Bautista y luego a través de él otros comienzan a seguir al Señor y Natanael reconoce también que Cristo es el Hijo de Dios. Y a partir del capítulo 2 tenemos el primer señal. Hemos tenido el primer testigo, ahora en el capítulo 2 tenemos el primer señal. Dice en el versículo 11 del capítulo 2, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este primer señal donde el Señor Jesucristo convierte el agua en vino. Y nos podemos preguntar, ¿por qué comenzaría aquí Juan? Bueno, en una parte es porque este es el primer milagro, el primer señal que ellos presenciaron. Y como es el primero, habrá quedado grabado en sus memorias. A pesar que habían visto muchos milagros a través de los años que estuvieron con Cristo, este fue el primero que les convenció de que realmente Cristo era el que decía decir que era. Que era realmente el Hijo de Dios. Ahora, este evangelio se inicia con una referencia a de que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ese versículo está en el capítulo 1 y el versículo 17. La ley vino por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, por una parte, Juan escribe sobre este señal porque es la primera y por lo tanto está grabado en su memoria. Pero por otro lado, es porque hay una lección para enseñarnos a nosotros. Lo que vino a través del Señor Jesucristo tiene que ser superior a lo que vino por medio de Moisés. Moisés cambió el agua en sangre, la cual habla sobre juicio y muerte. Mas el Señor Jesucristo, una boda, transforma el agua en vino, la cual habla sobre abundancia, gozo. Y esto es algo importante para reconocer, porque al seguir este pasaje, el capítulo 2, el Señor Jesucristo viaja a Jerusalén. Y ahí encontramos a los hombres habiendo convertido el templo en un mercado. Habían convertido la religión no en adoración de Dios, sino en un medio de ganancia. Ellos están en una celebración que supuestamente debe estar enfocado en gozarse en la gracia y el poder y la gloria de Dios. Pero en vez de eso, vemos a los hombres a través de la religión, a través de la ley, aún cautivos al pecado, aún sumidos en el pecado. La religión no les había traído libertad, sino que al contrario, estos hombres aún están sumidos en el pecado y han convertido la religión en un medio de ganancia. Por otro lado, vemos al Señor Jesucristo, distinto a ellos, que está consumido por un celo por las cosas de Dios, quien realmente está ocupado con las cosas del reino de Dios, y Él purifica el templo. Y luego habla sobre su resurrección, hace referencia a de que ellos podían destruir su cuerpo, su templo, pero que en 3 días Él resucitaría de entre los muertos. En el versículo 19 del capítulo 2, el Señor Jesucristo respondió y dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 40 días, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Mas él hablaba del templo de su
de su cuerpo. El Señor Jesucristo estaba hablando de algo nuevo que vendría a través de él. Igual que vemos a esos hombres sumidos en el pecado, ocupados con sus propias ganancias, y el contraste con Cristo, que está consumido con su celo por las cosas de Dios y que purifica el templo. Él habla de una nueva vida, de algo nuevo que vendría a través de él. Y que nosotros que hemos creído en Cristo compartiremos juntos con él, porque la Escritura enseña de que los que estamos muertos en los delitos y los pecados por medio de la fe hemos sido levantados juntamente con él a una vida nueva. Es decir, regresando a nuestra historia que tenemos en el capítulo 2 y esta ilustración de lo que el Señor Jesucristo traía. A través de Moisés vino un señal de juicio y muerte. A través del Señor Jesucristo, un señal que muestra que Él traía algo muchísimo mejor. Que Él traía para los hombres vida nueva, una vida abundante. Y el mismo maestro de esta boda reconoce eso en sus propias palabras. Porque Él dice en el versículo 10 del capítulo 2, Él llama a los sirvientes y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, porque lo mejor viene por medio de Cristo. Y entonces, en este primer señal, vemos de que Juan está demostrando de que lo que viene a través de Cristo es mucho superior de lo que vino por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Y los judíos y muchos hombres hoy en día ponen su mira en la ley, la cual solamente nos condena como pecadores. Pero como dice en el capítulo 1 y el versículo 17, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, algo superior, algo nuevo. Y eso es lo que Dios nos ofrece a través de su Hijo, una vida abundante. El Señor tiene el poder para transformar nuestras vidas y darnos vida en abundancia. Es decir, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. Entonces, así comienza este viaje a través de Juan con primera de los señales que contrasta con lo que hallamos en el Antiguo Testamento. Algo mejor ha venido a través de Cristo. En conclusión, también queremos notar aquí que aquí tenemos una de las pocas referencias a María en los evangelios. Y aquí María es el que le pide al Señor Jesucristo que solucione el problema en esta boda. Es Dios el que ha solucionado el problema que hay en nuestras vidas. Él ha provisto el remedio. Y el Señor Jesucristo no mira a María y dice: ya madre, te voy a ayudar. No, Él dice: mujer, ¿qué tengo contigo? Pero sin embargo, María tiene algo de importancia para enseñarnos, no solamente a estos sirvientes, sino para enseñarnos a cada uno de nosotros. Porque ella no dice: mírame a mí, no dice: escúchenme a mí, no dice: obedézcanme, sino que María apunta a Cristo, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Natanael, como lo está haciendo aquí el apóstol Juan. María dice todo. Mira lo que dice aquí en el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que os dijere. Es decir, es a Cristo que tenemos que ser obedientes. Hacer lo que Él nos diga. No pongamos nuestra mira en los hombres, que sea quien sea, sino que mantengamos la mira en el Hijo de Dios. Aquel verbo que fue hecho carne, hacer todo lo que Él os dijere. Porque solamente Cristo tiene el remedio para los hombres. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, pedimos de que el Señor bendiga su palabra a cada uno de nosotros, que estas cosas sirven para que podamos meditar en ellas y que a través de ellas podamos ir conociendo más del Señor. Padre nuestro, te damos gracias
por tu palabra y rogamos que nos ayudes en este viaje a través del Evangelio de Juan, que sea de provecho y bendición para cada uno de nosotros, porque le pedimos dando gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.